Y vamos a iniciar entonces con nuestro tercer día de clase, la tercera sesión de esta asignatura. Y vamos a entrar de lleno con el módulo número 3, que tiene que ver con la lectura eficiente. Ya vimos el día 1 la división de los tipos de literatura expositiva, científica e imaginativa. Ayer nos concentramos en la parte imaginativa, vimos cómo se divide en subgéneros. Y hoy vamos a empezar de nuevo, vamos a regresarnos con la parte expositiva. Y el primer punto que queremos mencionar es que la parte expositiva es información objetiva y la parte imaginativa es información subjetiva. Y para ello tenemos que entender muy bien esos dos conceptos, lo objetivo y lo subjetivo. Cuando, por ejemplo, alguien pregunta, por ejemplo, si yo le pregunto a Enrique, a ver, Enrique, si yo te digo, a ver, objetivamente, dime eh, cómo te sientes, o más bien, dime qué significa estar en la preparatoria. Objetivamente, objetivamente, ¿qué significa estar en la preparatoria? Estar estudiando en la preparatoria. A ver, Pues puede ser una meta, ¿no? O sea, es algo que me propongo. ok. O sea, propongo terminarlo y ya tener mi certificado, por lo cual, pues quiero seguir estudiando, ¿no? Está perfecto. Estás comentando de manera objetiva en qué consiste o cuál es el proceso de estudiar la preparatoria. Por eso yo le pregunto, por ejemplo, a Jacqueline. A ver, Jacqueline, subjetivamente, ¿qué significa para ti estudiar la preparatoria? Vamos a escuchar a Jacqueline. Maestro, me agarró descuidada. A ver. Subjetivamente, Efectivamente. Mm, ah, ¿qué será? A ver, vamos a pedir ayuda. mm, Vamos a pedirle ayuda a por Víctor. favor. A ver, adelante, adelante, Jacqueline. No, sí, ayuda, por favor. Ok, vamos a pedir ayuda a Víctor. A ver, Víctor, ¿está Víctor acá? Es que lo estoy Sí, confundiendo. jefe. Sí está. Sí. A ver. No, no, es que es otro Víctor, no es Víctor, Víctor el que ahorita se incluye con nosotros Víctor Cham. Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas, Buenas buenas, tardes, maestro. buenas tardes. Bueno, nada más para que quede claro. Lo objetivo es lo que está sujeto al análisis. Esta es la realidad la que exponemos. Como dijo Enrique, es algo que estudio porque quiero una meta y quiero obtener mi certificado para seguir estudiando. En lo subjetivo intervienen nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, a lo mejor, ¿qué significa para nosotros estudiar la prepa? Pues a lo mejor es un sueño que estamos cumpliendo. Para muchos, estudiar la prepa es una meta que teníamos desde hace mucho tiempo y que significa el poder cumplir con mis sueños, de poder transitar posteriormente a la universidad y llegar a ser un doctor que siempre he querido ser desde niño. Entonces, ahí, y es algo que me alegra mucho, es algo que me ilusiona. Ahí ya están interviniendo mis emociones, mis sentimientos, ¿ok? Siempre pregunto, por ejemplo, por el fondo que tengo y siempre varío los fondos, ya se dieron cuenta. Objetivamente, ¿qué es lo que pueden observar en el fondo que tengo el día de hoy? A ver, ¿quién lo quiere describir? A ver, Elizabeth, ¿qué puedes ver en el fondo? Ahí está Víctor Manuel, está conectado. ¿Qué se ve en el fondo de aquí en mi espalda? Es un fondo virtual, ¿ah? No es mi casa, ya quisiera ser mi decorado mi casa. Estamos viendo libros, estamos viendo allá un macetero muy bonito.
una arroba de madera, un cactus, aquí está un cafecito, un té, aquí está un personaje de madera, y eso es lo que describe objetivamente, pero a lo mejor yo les puedo decir, miren, ¿saben qué significa lo que está en el fondo a mi espalda? La maceta significa algo mucho para mí. Las plantitas reflejan el progreso que estoy teniendo profesionalmente. El cactus refleja la resistencia que estoy teniendo a pesar de los problemas. Esa plantita es muy resistente a las inclemencias. Y la persona, o sí, la persona de madera, me recuerda a un sentimiento muy importante, a un sentimiento que tiene que ver también con la resistencia. ¿Qué es lo que ya les compartí? Pasé de describir objetivamente algo a explicarles subjetivamente lo que para mí es algo importante o es algo que refleja. ¿Por qué le doy tanto vuelta a este asunto? Una de las dificultades de esta asignatura es que en el examen probablemente les pregunten cosas de carácter subjetiva. ¿Qué significa subjetivamente tal cosa de acuerdo a una lectura que les van a poner? Así que durante las siguientes semanas vamos a tratar de ir captando el sentido de las cosas subjetivas. Y para ello tenemos que pasar primero por la parte objetiva, es decir, necesitamos leer puntualmente los textos que yo les deje y después vamos a analizarlos para tratar de descubrir qué es lo que los autores querían decir mediante sus obras. Y queremos acercarnos lo más que se pueda. ¿Es algo imposible? Para nada. ¿Qué es lo que nos va a permitir llegar a ese punto de encontrar la subjetividad de los textos? Nuestra preparación, porque al final, como los que escribieron la Biblia, cuando alguien predica algún tema de la Biblia, ¿qué es lo que dice? El que escribió la Biblia al final era humano igual que nosotros. Así que todos los que escribieron una obra literaria, pues no eran robots, eran humanos. Y sus emociones y sus sentimientos, sus experiencias sensoriales que tuvieron, se parecen mucho a las que nosotros también podemos identificar, porque nosotros también somos humanos. Así que no es tan complicado hacerlo, pero tenemos que preparar. Así que el día de hoy vamos a ver algunos consejos para leer de manera objetiva. ¿Ok? Módulo número 3. El módulo número 3 dice lectura eficiente. Y aquí está el primer punto, lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer o seguir para leer de manera eficiente? Dice una asignatura que se llama metodología del aprendizaje, que cuando leemos algo y no aprendemos nada, simplemente estamos perdiendo el tiempo. ¿Ok? Si vamos a leer algo y no le vamos a sacar ninguna clase de fruto, es una lectura ligera que no cumple ningún propósito, más que entretenernos quizá. Pero lo que queremos fomentar en esa asignatura más bien es una lectura eficiente. Entonces, el primer paso es prestar atención. Prestar atención está muy relacionado con el interés. A ver, yo pienso dejarles hoy 2 lecturas, uno hoy y uno mañana. De hecho, lo vamos a dividir. Terminando la clase, les voy a pedir, y ahorita les voy a mostrar las lecturas que les voy a dejar. Les voy a pedir que elijan, de acuerdo al tema, cuál les llama más la atención. Son 2, uno se llama China y el otro se llama Máquina de coser. Son 2 lecturas de unas 2, 3 páginas aproximadamente. ¿Ok? Pero para que puedan leer eficientemente, tienen que prestar atención a lo que leen. Y para que puedan prestar atención a lo que leen, tienen que estar
concentrados tratando de extraer las ideas principales. En lo que tiene que ver con la concentración, no se refiere solamente al hecho de estar muy metido en la lectura, sino consiste en extraer las ideas principales. Es decir, mientras uno está leyendo con atención, está uno literalmente con una lupa mental y está viendo, a ver, este punto es importante, lo voy a extraer, lo voy a quitar. Por ejemplo, cuando leemos una historia, o creo que es algo que varios conocemos, la historia de Romeo y Julieta, desde que uno lo empieza a leer, se da cuenta de que ahí hay un tema de un conflicto entre dos familias. ¿Se acuerdan cómo se llaman las familias de Romeo y Julieta? ¿Quién se acuerda? Puede ponerlo ahí en el chat o puede googlearlo rápidamente. ¿Cómo se llaman las familias? Los Montesco y los Capuleto, ¿verdad? Entonces, extraigo esta idea porque ese punto de la enemistad entre los Capuleto y los Montesco va a ser algo que va a predominar durante toda la historia. De hecho, de ahí se origina el conflicto central en el intento de enamoramiento e intento de formalización de una relación entre Romeo y Julieta. Y es parte de la razón por la cual terminan muriendo estos dos personajes jovencitos. ¿Ok? Entonces, ya extraje esa idea. Cualquier obra que yo esté leyendo, tengo que extraer las ideas importantes mediante la concentración. Y necesito comprender. ¿Qué se entiende por comprender algo? A ver, Víctor, ahora sí, Víctor Manuel. ¿Cuándo dices tú, Víctor, que entendiste algo? Bueno, puedes explicarlo. Puedes redactarlo sin leerlo otra vez. Exactamente. Cuando uno puede reproducir. Cuando uno puede reproducir lo que ya estudió. De hecho, hace poquito platicaba con unos alumnos. Y fíjense que algo está pasando mucho con algunos alumnos jovencitos. Que tiene que ver con que, por ejemplo, hagan de cuenta que yo les estoy dando una clase como esta. Y de repente hay algún alumno que es muy abusado. Es muy abusado y entonces siente que esto es muy repetitivo o es demasiado básico. ¿Ok? Y entonces yo les decía a mis alumnos, mira, si tú tienes esa sensación de que es algo muy básico, de que es algo muy sencillo, pregúntate, ¿pudiera yo estar impartiendo la clase como el maestro en este momento? ¿Pudiera yo explicar quizá de otra manera el contenido de forma más amena? Si siento que sí lo puedo hacer, entonces sí tengo razones justificadas para sentir que esta información está de más o es demasiado aburrida o está por debajo de mi entendimiento. Pero si lo analizo sinceramente y no llego a ese nivel de poder explicarlo delante de un grupo o poder reproducirlo en una hoja, en un audio, entonces esa sensación de que lo comprendí es falsa. Simplemente soy aburrido, no me interesa, a lo mejor es muy tediosa la información. Así que, ¿qué es lo que va a decir si ya comprendimos algo? Si podemos reproducir los puntos más importantes de algo y que a la vez esto sea comprensible. ¿Ok? Para eso tenemos que seguir 3 puntos. Para eso tenemos que seguir 3 puntos. A ver, permítame. Y son estos. ¿Qué necesitamos para comprender? Vamos a pedirle, por favor, a Lupita. A ver, Lupita, ¿me puedes leer el primer punto? ¿Qué necesito para ser una persona que comprenda? La observación, leer cuidadosamente palabra por palabra. Correcto. Esto se relaciona mucho con el tema de la atención. Para que yo pueda comprender, tengo que ser muy cuidadoso. Piensen en esto. Les voy a decir una frase
Y les voy a mencionar una palabra que probablemente no conozcan, pero es crucial en esa frase. Y si ustedes al estar leyendo algo observan esa palabra, entienden el contexto o la buscan y saben el significado, entonces van a poder comprender mejor. La palabra o la idea completa es esto. A partir de la pandemia, el paradigma educativo cambió y se convirtió en un nuevo reto para maestros y alumnos. ¿Quién de ustedes me quiere decir qué significa lo que acabo de decir? A partir de la pandemia, el paradigma educativo cambió y se convirtió en un reto para maestros y alumnos. Que como el sistema educativo, vamos a decir que cambió de presencial a virtual. ¿Correcto? ¿Qué significa ahí entonces la palabra paradigma, de acuerdo al contexto? Ya lo dijo Lupita. Una dificultad para el maestro Mm, poder aprender con el estudiante, ¿debido a qué cosa? porque no le puede enseñar presentemente. Ok, debido al cambio en el modelo educativo. ¿Se acuerdan cómo estaban luchando los maestros con los jovencitos en la pandemia? Y de hecho, miren, yo personalmente me topé con eso porque yo doy clases presenciales aquí en la escuela. Yo me topé con algo muy llamativo. Cuando empezaron a venir algunos maestros a dar clases de manera presencial, los maestros retomaron las clases presenciales con el modelo pre-pandemia, de la manera tradicional, extrañaban la manera tradicional. Cuando a mí me toca dar las clases presenciales, lo que yo hice a partir del primer día fue combinar los recursos virtuales que aprendimos durante 2 años con los recursos tradicionales de la clase presencial. Por ejemplo, a mis grupos presenciales, yo hago un grupo de WhatsApp y les comparto la información digital. Uso la pizarra, de repente uso una televisión para dar una información. ¿Qué hice? Combiné las dos cosas. Fíjese, con una frase, si entendemos el significado, quiere decir que estamos siendo observadores, observadores del contexto. Siguiente punto que es muy importante y creo que eso les faltó un poquito con el tema que les pedí ayer que leyeran, ayer y antier. La imaginación. A ver, ¿cómo ponemos en práctica ese tema de la imaginación? A ver, ¿quién más está por acá? Judith. A ver, Judith. Vamos a escuchar a Judith. ¿Cómo podemos poner el tema de la imaginación en nuestra lectura? ¿Cómo se usa eso? ¿Con qué se come? Piense, por ejemplo, que están leyendo la obra El Principito. ¿Sí saben cómo se llama el planeta del Principito? ¿Sí saben que vivía en un asteroide que se llama B612? De hecho, de ahí viene una aplicación famosa de fotos. Y entonces el Principito vive en un planeta muy pequeñito, en un asteroide, y ahí tiene a una rosa. Y también tiene a unos baobabs. Los baobabs son las ramas que intentaban aprisionar o llenar de hierbas o de plantas el planeta. Cuando uno lee eso y se lo imagina, es más fácil entender el contenido. ¿Ok? De hecho, en los siguientes módulos les voy a pedir que lean una historia, un fragmento de un libro que se llama El Zoo Humano. Les voy a pedir que lean la introducción. Y ahí explica Desmond Morris, que es el autor de este libro, algo que nos sucede a nosotros los humanos, que es similar a lo que le sucede a los animales cuando están en un zoológico. Y les voy a pedir que se imaginen la situación. ¿Ok? Así que cuando nos imaginamos algo, es más fácil que lo comprendamos.
Y por último, el uso de nuestra memoria. Este tema ya lo traté en varias ocasiones, ya lo comenté en el curso de inducción, hablando acerca de la importancia de este recurso. Nuestra memoria es un recurso que todos tenemos y que por cuestión de idiosincrasia, por cuestión de sistema educativo, hemos subutilizado, por decirlo así. Haz de cuenta que tenemos 1.000.000 de pesos que tanto quisiéramos y que nos digan, oye, necesito que gastes ese 1.000.000 de pesos en un año y que dé el año y que digamos nosotros tanto que quisiéramos tener dinero y que un día nos dijeran, a ver, ¿cuánto gastaste? ¿Sabes que solamente logré gastar 500,000 pesos? Ya no supe en qué gastar mi dinero. Me bloqueé tanto que ya no supe en qué gastarlo. Me dio miedo gastar el dinero. Me dio miedo que me cayera Hacienda. Eso hacemos con nuestra mente y nuestra memoria. Tenemos un super recurso a nuestra disposición. ¿Pero qué hacemos, Víctor? Víctor Manuel. Lo mal imaginamos. Lo mal imaginamos, lo mal usamos, ¿verdad? Lo subutilizamos. A ver, Víctor Manuel, Sí, maestro. ¿qué hacemos con nuestra memoria? No la usamos No, como no la deberíamos. aprovechamos. No la aprovechamos. No la aprovechamos. Creemos que todo va a estar en un celular. Creemos que con que tengamos el celular ya la hicimos. Hace unos meses, precisamente el día de ayer, fui a llevar unos análisis clínicos y me preguntan, ¿y cuál es el número de su esposa? Y me metieron en un lío. Porque sí lo sé, pero no lo sé muy bien de memoria. ¿Cómo es posible que yo no sepa el número bien de memoria de mi esposa? ¿Qué tal si me meten a la cárcel? ¿A quién le voy a hablar? O me accidento. ¿A quién le voy a hablar? Entonces, la memoria es un recurso para generar bosquejos mentales de una lectura para que mediante ese bosquejo mental podamos recurrir y lo podamos, por decir así, como inteligencia artificial, retransmitir de frente de nosotros y poder explicarlo. ¿Somos capaces de explicar algo con base o con el uso de nuestra memoria? Sí, hay dos Víctor en el grupo. Uno es Víctor Chan y el otro es Víctor Manuel. Voy a decirle Víctor Manuel a ti, Víctor Manuel, y al otro Víctor nada más, para que se entienda. ¿Ok? Pero yo soy Víctor Perfecto. Manuel. Víctor Cham. Ah, igual eres Víctor Manuel. Sí. Me caigo al mar. Entonces solo te voy a decir, cuando yo diga Víctor, es a ti, Víctor Cham. Y cuando yo diga Víctor Manuel, es al Víctor Manuel, el otro. ¿Ok? O voy a decirle Víctor. ¿Cuál es tu apellido, Víctor Manuel? En el anterior. May. May. A Víctor May le voy a decir Víctor. Y a Víctor Chan le voy a decir Manuel. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven, Ok. Víctor? Perfecto. Correcto. Más Ok, perfecto. se mataron poniendo su nombre a sus papás, ¿ah? Se mataron su imaginación. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio de memoria entonces. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. A ver, no chequen las notas que hicieron. Volteen su libreta. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. A ver, ¿cuál es el primer paso que debemos seguir para una lectura eficiente? A ver, ¿quién me lo dice? Concentración. Comprender. Primer No. paso, Atención. atención. Vamos a abreviarlo. Atención. No lo voy a poner completo. Atención. El segundo paso,
El segundo paso después de la atención, Comprender. negativo. A ver, ya lo pusieron en el chat. Concentrarse, dice Jorge. Concentrarse, buscar las ideas principales. Y después, el tercer paso, ya lo dijo Manuel, Comprender. comprender. Y para poder comprender, hay tres pasos. El primero es, ¿cuál sería el primero? A ver. Observar. Ser observador, correcto. El segundo, Era analizar. no. Imaginar. 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 Y el tercero, Memoria. Memorizar. utilizar la memoria. Pero no como memorizará. Recuerden que aquí cuando utilizamos el término memoria, lo estamos usando como un mecanismo de procesar información, no solamente como un mecanismo de almacenamiento. Recuerden, porque por ejemplo, han visto esos famosos memes cuando, no sé si nos ha pasado, a mí me ha pasado, la verdad. Vamos a comprar al súper y son 351 pesos, por ejemplo, la compra. Y nos dice la cajera, ¿me das un peso? Y dice uno, ¿y para qué el peso? Te bloqueas. ¿Y para qué el peso? Y fueron 350, porque estás dando 400 pesos, ¿no? Te bloqueas, ¿por qué te pidió el peso? Porque te va a dar un billete de 50 para que no te dé 49. Y eso le pasa a mucha gente. Se sabe de memoria las cuentas, pero cuando se presenta una situación de análisis numérico, se bloquean. Lo que necesitamos nosotros es una memoria comprensiva, una memoria de análisis, ¿ok? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? ¿Creen que se pueda hacer? Está muy difícil. Porque esto es para que se ponga en práctica insofacto, inmediatamente. Si logramos dominar esto de manera automática, de manera mecánica, entre comillas, ¿verdad? Porque todo queremos hacerlo de manera consciente, vamos a pasar a un siguiente nivel. Y ese siguiente nivel, de acuerdo a este módulo 3, se llama las lecturas según Mortimer Adler. Vamos a pasar a un siguiente nivel. Ese siguiente nivel consiste en, uno, leer de manera analítica o estructural un libro. Dos, leer de manera interpretativa un libro con la finalidad de entender y de reflexionar las cosas. Y tres, leer con la finalidad crítica o evaluativa una información. ¿Ok? Vamos a estar en condiciones de leer cualquiera de estas tres. No vamos a profundizar solamente con los nombres. De hecho, está la información en el Claro, lo pueden checar. La lectura analítica consiste en leer el libro, clasificarlo y decir, a ver, este libro es, por ejemplo, una novela, es un cuento, es un drama, es una tragedia. Lo clasificamos. La lectura interpretativa es cuando, por ejemplo, intentamos desentrañar las ideas del autor. Necesitamos o incluso reflexionamos sobre lo que el autor quiso decir. Y no sé si les ha pasado, por ejemplo, a veces leen algo y se quedan con la idea de qué más. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me querías decir? Bueno, esa sensación la provoca la lectura interpretativa porque estamos analizando, no solamente estamos leyendo, estamos prestando atención a ver si se concluyó la idea, a ver si se le dio solución. ¿Ok? A mí me pasa mucho con el tema de los noticieros, por ejemplo. Muchos noticieros dan la noticia. Por ejemplo,
una personita, hasta de cuestiones sociales, una personita sufrió porque se incendió su casa y todo, lo dicen, y resultó herida. La siguiente noticia es que, y me quedo con la idea de que, ¿y qué pasó con esa persona? ¿Se le ayudó? ¿Está en el hospital? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué solución se le dio? Cuando leemos de manera interpretativa, nos quedamos con esas cositas que decimos, a ver, ¿qué pasó más adelante? ¿Qué quería decir el autor? Y la lectura crítica tiene que ver con reflexionar el contenido e incluso emitir un juicio para contradecir lo que dijo el autor en su obra. Imagínense que a partir de ahora, no vayamos a ser así como que muy exigentes, ¿verdad? Pero imagínense que a partir de ahora, cuando lean el contenido de un libro, lo deseen leer también con la finalidad de evaluar o criticar el contenido, no solamente con la finalidad de leer algo porque sí. Y entonces les va a dar ganas cuando, por ejemplo, eh, alguien lea un libro, no sé, de un político. ¿Ya vieron que, por ejemplo, el presidente sacó su nuevo libro? ¿Cómo se llama el nuevo libro del presidente? ¿Cómo se llama? ¿Alguno lo conoce? ¿Cómo se llama el libro? No lo saben, se llama Gracias. Y entonces a veces sucede que luego de que intentan venderlo, no lo logran vender, le empiezan a regalarlo. Entonces cuando les llega ahí a su casita, en época de campaña, seguramente, léanlo y léanlo con un plan evaluativo, de un plan crítico, y se van a dar cuenta ustedes, ah, mira, antes yo leía y me iba yo de largo con las lecturas y no tenía esa sensación crítica. Ahora ya la van a tener si siguen esos consejos. Bien, hay dos libros que quiero pedirles que lean, pero van a elegir ustedes. Uno se llama China. Es un cuento. Aunque estamos en la parte expositiva, les quiero pedir que lean un cuento. Este cuento es de 2 páginas, 3, 4, es de unas 4 páginas. ¿Ok? Está muy interesante el cuento. El otro cuento se llama La máquina de coser. Estos dos cuentos son cuentos, a decir de alumnos que ya presentaron esta materia, que salen en el examen. ¿Ok? Esto me dijeron, maestro, salió el cuento de la máquina de coser en el examen. Otro alumno me dijo, maestro, salió la historia de un niño. Se llama China. ¿Qué es lo que hago? Busco el texto y entonces para mis futuros alumnos se los doy para leer, para que conozcan la información. Entonces, inicialmente, quiero pedirles que en el chat me pongan, por ejemplo, yo quiero leer hoy o yo quiero leer La máquina de coser y mañana van a leer China. O quiero hoy leer China y mañana van a leer La máquina de coser. Pero solamente me van a poner el primero. ¿Ok? Y eso se los voy a enviar. Es más, les voy a enviar las dos por medio del grupo. No lo voy a subir al Classroom, lo voy a mandar en el grupo para que ustedes lo vean y se familiaricen con esas dos informaciones. Están muy interesantes y lo que vamos a hacer pues es analizarlo el día de mañana. ¿Ok? Aquí se los mando y me van a poner ahí, yo quiero leer China, yo quiero leer La máquina de coser y así. De tal manera que todos de todas maneras van a leer, pero quiero que al menos, o sea, quiero que para mañana se hayan leído las dos historias. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que vamos a hacer? ¿Alguna pregunta? Lupita, Jacqueline, Enrique, Víctor, Jorge, María Elizabeth, Manuel, Judith,
¿Quién era Galas? Carminia, ¿verdad? Carminia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? No, ¿Todo bien? ¿Todo ok? No lo dejaron solo en grabación. Ah, me dejaron solo. Sí, entonces, es lo que vamos a hacer. No se rajen con las lecturas. Por favorcito, no se rajen con las lecturas. No es todas estas promesas que les estoy haciendo de que van a ser estupendos lectores y que van a mejorar su inteligencia, no su inteligencia, su capacidad de memoria, su capacidad de comprensión, no es fake, es real, no es mentira, pero necesito que no se rajen con las lecturas, no manténganse chéveres y van a darse cuenta más adelante. Me lo van a agradecer a mí y a la prepa abierta por haberles dado estas capacidades. ¿Ok? Si no hay ninguna observación, si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta aquí en el módulo 3. Mañana, los primeros 20 minutos, vamos a hablar de estos dos cuentos que les pido que me manden ahí en el grupo. Y después vamos a ver el módulo número 4. ¿Ok? Nos vemos entonces. Pasen un excelente día, tarde. Nos vemos hasta mañana. Saludos a todos. bueno, Hasta maestro. luego. Bueno, maestro, adiós, gracias. Bueno.